Paz y bien, queridos hermanos. En este cuarto domingo de Adviento hay un tema fundamental en las lecturas de este domingo, y es la fortaleza de los débiles, un tema del que quisiera reflexionar. En el libro de Samuel se nos cuenta la promesa que Dios hace a David, y en el Evangelio se nos cuenta cómo se cumple esa promesa. Dios promete a David un reinado y una dinastía que se cumple en Jesucristo. David no fue el primer rey, sino Saúl. Conviene, para comprender un poco más esta reflexión, distinguir muy brevemente quién era Saúl y quién era David. Saúl era un militar, era un guerrero. Entre sus virtudes destaca la seguridad que poseía en sí mismo. Estaba acostumbrado a imponerse para reinar y en esto se parecía a los demás reyes de los pueblos vecinos. Sin embargo, Dios descarta a este tipo de líderes. Este líder está tan convencido de su fortaleza que le cuesta reconocer su debilidad para recibir fortaleza de Dios. No obedece fácilmente. Las instrucciones de Dios las pone en un segundo lugar. En cambio, David es diferente y sus circunstancias donde él vivió no fueron precisamente que le orientaban hacia un líder que podría sustituir a Saúl. David es un pastor de ovejas. Si Saúl es el más grande, es el más fuerte, el que posee seguridad en sí mismo, David es débil y pequeño. David está acostumbrado a proteger el rebaño y a confiar en Dios. Saúl cuenta con la fuerza de sí mismo. David, en cambio, solo cuenta con la gracia de Dios y con un poco de astucia. Mientras Saúl hace esfuerzos por acabar con David, David, pudiendo acabar con Saúl, no lo hace. Respeta los designios de Dios. Sin embargo, y visto desde las circunstancias humanas, Saúl y David no tienen mucha diferencia. David no es modelo de virtudes. Tiene las manos manchadas de sangre. También ha cometido asesinatos. Ante Dios, Saúl se apoya en sí mismo. David, en cambio, se apoya en Dios. David deja la justicia y su futuro en Dios. Se apoya en la gracia de Dios. Al rey David, que confía en la gracia de Dios, Dios le hace la promesa de una descendencia. En su persona Dios puede obrar, puede construir. Esa promesa es como si Dios nos dijera: como confías en mí, en ti y a través de ti puede manifestarse la gracia ante el pueblo. La promesa se cumple en Jesucristo. Jesucristo es llamado descendiente de David porque Jesús cuidará del rebaño y lo salvará de los enemigos. Tal como nos dice la primera lectura: daré un puesto a Israel, le plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Fin de la cita. Un mensaje precioso. Dios siempre cumple su promesa. Esa promesa nos debe motivar a confiar más en Dios, a poner nuestra fe en Él. Pese a los pecados e infidelidades que hayamos podido cometer, Dios sigue confiando en nosotros. Él nos cuida, nos protege. Dejemos, hermanos, de lado la soberbia, el orgullo, la vanidad, el engreimiento. Por el contrario, tengamos la actitud de David, plena confianza en Dios y conscientes de nuestras debilidades. Dios obra en la debilidad. Ahí está nuestra fortaleza. Esta actitud de docilidad y confianza en Dios, que la intuimos en la figura de David, la vemos mejor desarrollada y ejemplificada en la Virgen María. María es ejemplo de cómo Dios obra a partir de la debilidad, y a partir de eso Dios construye sus designios. Si pensamos un poco y si tuviéramos la oportunidad de retroceder en el tiempo, tal vez podríamos preguntarnos: ¿qué pasaría aquel día en que la Virgen María tuvo que decir a sus padres que estaba embarazada
y que ese embarazo no era de su novio, sino del Espíritu Santo. ¿Lo creerán o no lo creerán? Los gestos de sorpresa seguramente no se hicieron esperar por parte de sus padres. Cuando vemos estas situaciones, debemos concluir que la Virgen María fue muy valiente, fue muy confiada, poseía una fe en Dios inquebrantable. Se observa ya la obra de Dios y el lío, el problema en que se había metido por hacer la voluntad de Dios. Puede sucedernos a nosotros cuando nos decidimos hacer el bien, nos metemos en líos. Incluso cuando nos decidimos a dejar el pecado, entramos en líos, problemas, amenazas, chantajes, extorsiones de todo tipo. ¿Qué hacer ante estas circunstancias? El Evangelio de hoy nos ofrece una luz a través de la Virgen María, y es: no tengamos miedo. No temas, nos dice Dios. Dios nos mete en líos, en problemas, en complicaciones, en noches sin poder dormir. Sin embargo, Él nos salva. Él nos cuida mejor que cualquier otra persona. Si no nos metemos en los líos y problemas de Dios, entonces nos vamos a meter en los líos del demonio. Pensemos por un momento. Una mamá de 16 años a punto de dar a luz y al Mesías, precisamente, está llena de incertidumbres. Además le llega la orden del emperador para empadronarse, y la Virgen ya tenía 8 meses de embarazo. ¿Cómo se pondrá en camino? El riesgo de abortar era muy alto, los peligros de los ladrones eran evidentes, la dureza del clima, las dificultades de la sociedad y la familia. ¿Cómo debe actuar María? Ella dice en medio de toda esta situación: confío en Dios, me fío de Él, pese a que no entienda, confío en Dios. Como si eso fuera poco, las penalidades aumentan, no hay lugar, todo está lleno, no hay sitio para que pueda nacer el Mesías. ¿No nos pasa, hermanos, lo mismo a nosotros cuando queremos dejar el pecado? Todos nos abandonan, nos dejan, nos marginan. Miremos a la Virgen y no perdamos la esperanza ni la calma para confiar mucho más en Dios. Con todas estas dificultades, podría ser que tal vez la Virgen pensó en sus adentros: ¿dónde está Dios? Si es su Hijo el que va a nacer, ¿cómo es posible que tenga tan poca consideración, que me haya dejado, que me haya abandonado? San José estaba más nervioso que la Virgen, llamando puerta a puerta y recibiendo un no y al final un no. Sin embargo, después de tanto buscar, José encuentra un sitio, pero es una cueva. Nacer allí en un sitio maloliente, en el lugar de los animales. Ahí tal vez tuvo que pensar la Virgen: ¿dónde está Dios? Todo es mentira. ¿Dónde están las promesas? Son tentaciones que pudo tener nuestra Madre, la Virgen María. ¿Qué hizo María en esas circunstancias? El Evangelio nos lo dice: Señor, yo no te entiendo, pero creo en ti. Yo no te entiendo, pero confío en ti. Pensemos en nuestras oscuridades, queridos hermanos. Una enfermedad, una traición, o que tu matrimonio está a punto de romperse, o que alguien muy querido lo está pasando muy mal y te hace sufrir, estás lejos, o que eres ilegal y no puedes ir ni siquiera a visitar tu familia. ¿Cuáles son tus oscuridades? Tal vez tus propios pecados, no controlas tu carácter, bebes demasiado, mientes con frecuencia, no organizas tu economía y nunca tienes nada. Ahí puedes decirle a Dios como dijo la Virgen María: Señor, tú me amas y confío en ti. Quiero salir de todas estas situaciones. Entonces, hermanos, clamemos desde nuestra propia oscuridad: yo confío en ti, Señor. Así preparamos la venida del Señor en este último domingo de Adviento.
Ya en Belén pronto estará nuestro niño Dios con su madre. ¿Y Dios Padre dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? Sí que estaba junto a ellos, pero no lo notaban. En ese momento le dice la Virgen a Jesús: no entiendo a tu Padre, pero tienes a tu madre. Aquí estoy yo, que soy tu madre, le dice la Virgen María. No entiendo por qué tu Padre, siendo el Mesías, permite que nazcas en este lugar. 33 años después, le dice lo mismo en la cruz. Digamos al Señor siempre, queridos hermanos, confío en ti. No sé por qué Dios permite que todo esto me suceda. No entiendo nada de lo que me pasa. No puedo salir de este problema, pero tenemos a nuestra Madre la Virgen. Ella no nos abandona, ella nos cuida, ella intercede por nosotros. No sabemos por qué tienes esta enfermedad, no sabemos por qué te han echado del trabajo, pero tienes tu Madre, la Virgen María. Queridos hermanos, en este domingo final de Adviento, todos juntos digamos al Señor: cuenta conmigo, confío en ti, que Dios nos bendiga.